Hola amigos de YouTube, espero que estén muy bien. Con este video vamos a iniciar una nueva serie de 3 videos acerca de la doctrina del purgatorio, la doctrina católica del purgatorio. En esta serie vamos a tratar de analizar bíblicamente si el purgatorio es una doctrina correcta conforme a las escrituras o si no lo es. En este primer video y en el segundo vamos a tratar 2 versículos que usan los católicos para basar esta doctrina del purgatorio, el cual uno es Mateo 12:32 y el otro es Primera de Corintios 3. En el tercer video vamos a hacer un video que se va a titular El purgatorio y el evangelio, y vamos a analizar si esta doctrina es compatible con el evangelio bíblico, si es que sí pueden ir de la mano o si se contradicen entre sí o algo así. Muy bien, entonces quiero iniciar definiendo qué es el purgatorio y vamos a utilizar una página católica que se llama catholic.net en el artículo que se llama El purgatorio, la iglesia primitiva y los padres de la iglesia. Aquí viene una definición del purgatorio que dice así: el catecismo de la iglesia católica lo explica de la siguiente manera: los que mueren en la gracia y en la amistad de Dios, pero imperfectamente purificados, aunque están seguros de su eterna salvación, sufren después de su muerte una purificación, a fin de obtener la santidad necesaria para entrar en la alegría del cielo. Entonces, el purgatorio es si tú estuviste en la amistad con Dios, creíste en Él, pero no te purificaste perfectamente, necesitas ir al purgatorio para alcanzar esa santidad que no alcanzaste en vida. No alcanzaste a hacer la penitencia adecuada, no alcanzaste a hacer las buenas obras para poder pagar el sufrimiento por los pecados que tú cometiste, que fueron perdonados por Dios, pero que aún así Él mantiene el castigo sobre ti, y si no lo alcanzas a pagar en vida, necesitas ir al purgatorio para pagar por él, a fin de obtener, como dice aquí al final, la santidad necesaria para entrar en la alegría del cielo. Es decir, si vas al purgatorio es seguro que vas a ir al cielo, pero primero tienes que pasar por ahí para purgarte y después ya llegas al cielo. Y aquí, que es tomado también en esta página de los concilios de León en 1245 y 1274 que se celebró, y ellos dijeron lo siguiente: finalmente, afirmando la verdad en el Evangelio, que si alguno dijere blasfemia contra el Espíritu Santo, no le será perdonada ni en este mundo ni en el futuro. Mateo 12:32. Por lo que se da a entender que unas culpas se perdonan en el siglo presente y otras en el futuro. Y como quiera que también dice el apóstol, que el fuego probará como sea la obra de cada uno, y aquel cuya obra ardiere sufrirá daño. Él, empero, se salvará, pero como quien pasa por el fuego. Primera de Corintios 3, que es el texto que vamos a abordar en el segundo video de la serie. Como los mismos griegos se dice que creen y afirman verdadera e indubitablemente que las almas de aquellos que mueren, recibida la penitencia, pero sin cumplirla, o sin pecado mortal, pero sí veniales y menudos, son purificados después de la muerte y pueden ser ayudados por los sufragios de la Iglesia. Puesto que dicen que el lugar de esta purgación no les ha sido indicado por sus doctores con nombre cierto y propio, nosotros que, de acuerdo con las tradiciones y autoridades de los santos padres, lo llamamos purgatorio, queremos que en adelante se llame con este nombre también entre ellos, porque con aquel fuego transitorio se purgan ciertamente los pecados, no los criminales o capitales, que no hubieren antes sido perdonados por la penitencia, sino los pequeños y menudos que aún después de la muerte pesan, si bien fueron perdonados en vida. Muy bien. Entonces, habiendo leído esta parte del concilio de León, vemos que los católicos basan el purgatorio de los 2 textos que utilizan. Uno es Mateo 12:32 y menciona, Mateo 12:32 dice lo siguiente, en la Biblia de Jerusalén, que es una Biblia avalada por los católicos: y al que diga una palabra contra el Hijo del Hombre se le perdonará, pero el que diga contra el Espíritu Santo no se le perdonará ni en este mundo ni en el otro. Al decir que no se le perdonará ni en este mundo ni en el otro,
ellos entienden que se refiere a que existen pecados que sí se van a perdonar en el otro mundo. No en este, pero tal vez en el otro sí. Eso es a lo que se refiere, como especifica Jesús en estas palabras, que la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada, pero hay pecados que entonces sí van a ser perdonados en este siglo y en el otro siglo. Y entienden por este mundo y el otro, o más bien por el otro mundo, el purgatorio. Que ahí es el purgatorio, ahí sí va a haber perdón de pecados, y entonces al purgarse podrán salir e ir al cielo. Pues bueno, este texto tiene un texto paralelo en Marcos 3:29. Sabemos que los evangelios, en especial los sinópticos, que serían Mateo, Marcos y Lucas, son prácticamente iguales en la historia que cuentan, porque es la historia de la vida de Jesús. Entonces obviamente no pueden ser diferentes, tienen que ir sobre la misma línea porque hablan de la misma vida. Solamente que alguno da más detalles, alguno nos cuenta algo de la vida de Jesús, uno nos cuenta otro nos da un poco menos de detalle. Pero aquí tenemos un texto que es en Marcos 3:29, donde Marcos escribe este mismo relato o esta misma parte de la vida de Jesús y nos da la interpretación más adecuada de este texto. O más bien nos dice de otra forma lo que Jesucristo quiso decir aquí. Dice así Marcos 3:29. Pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no tendrá perdón nunca, antes bien será reo de pecado eterno. Entonces nos damos cuenta por este versículo que Marcos nos está diciendo que el Espíritu Santo o la blasfemia contra el Espíritu Santo es un pecado eterno, que no le será perdonado nunca. Eso es lo que Jesús quiso decir en Mateo, o lo que Mateo quiso decir en su evangelio de las palabras que Jesús ocupó. Tal vez Jesús las palabras que ocupó fueron no le será perdonado en este siglo ni en el venidero, pero a lo que Jesús se refería era a que esta blasfemia contra el Espíritu Santo es un pecado eterno y que por lo tanto no será perdonado nunca. No se refiere, no podemos, ya viendo el paralelo que hay en Marcos, no podemos decir que Jesucristo esté hablando de que hay pecados que sí se van a perdonar en el siglo venidero y otros que no, o que hay perdón de pecados en la otra vida, sino a que nunca les será perdonado. Es mediante palabras, podemos decirlo, poéticas o palabras que quedaban en el tiempo de Jesús, el decir que no les será perdonado en este siglo ni en el venidero, pero no por eso estaba diciendo que va a haber un momento en que se le puedan perdonar pecados a la gente después de esta vida, sino más bien que no les será perdonado nunca. Según James White, que es en un debate igual hablando acerca del purgatorio, menciona, y esta frase me gusta mucho porque es real. Aquí tenemos dos opciones. La primera opción es que Marcos está en lo correcto de las palabras que dijo Jesús, y entonces tenemos que interpretar Mateo a la luz de Marcos, porque Marcos nos dice que nunca le será perdonado. O tenemos la opción de aceptar que Marcos está mal, repitiendo las palabras que hay en Mateo, y la Iglesia Católica o el Catecismo de la Iglesia Católica es el que está bien. Tenemos esas dos decisiones. O escuchar a Marcos y creer y decir, pues bueno, lo que quería decir Mateo era que no le iba a ser perdonado nunca el pecado, eso es todo. Que es un pecado imperdonable, un pecado eterno. Eso es lo que Marcos nos está diciendo a lo que Jesús realmente decía. O le hacemos caso, y esto querría decir que el catecismo católico es incorrecto. O podemos decir que Marcos está mal, que no significa que es pecado eterno y que no tendrá perdón nunca, y aceptar que lo que dice la Iglesia Católica, que realmente se refiere a que hay pecados que sí van a ser perdonados en la siguiente vida. Ahora definitivamente yo me voy a quedar con Marcos porque es la Biblia, es la palabra de Dios. El catecismo y todo lo que digan los hombres, lo que yo mismo diga, es palabra de hombre y no podemos obedecer a los hombres. La Biblia dice en Hechos 5:29 que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres.
Y Pedro, el apóstol Pedro, en primera de Pedro 1:18 dice que tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien al estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el lucero de la mañana crezca en nuestros corazones. Entonces, tenemos la palabra profética más segura, la palabra de Dios, para hacer a Él caso. Pablo también en primera de Timoteo 3:16, segunda de Timoteo 3:16, dice que toda la escritura es inspirada por Dios, apta para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, la misma Biblia habla de sí misma que nosotros a la que tenemos que hacerle caso es a la Biblia. No debemos hacerle caso a los hombres. Ahora podemos decir, bueno, está bien, estamos enseñando. Yo mismo les estoy enseñando en este momento. No estoy diciendo que no podamos seguir las enseñanzas de los hombres, pero si mi enseñanza va en contra de lo que dice la palabra de Dios, no deben de hacerme caso. No deben de hacerme caso. Y me pongo en primer lugar antes que a todos. Si lo que les estoy diciendo no está en la Biblia, no me hagan caso. Ignórenme. Pero si lo que les enseño está en la Biblia y lo que el catecismo católico les enseña no está, y nos damos cuenta que es erróneo, que es impreciso, entonces no deben de hacerle caso a ellos, definitivamente. Entonces, bueno, con este primer texto ustedes vieron al principio del video que la Iglesia Católica basa ahí la doctrina del purgatorio, pero ya vimos que el texto no quiere decir eso. Si nos quedamos con Mateo, podemos llegar a malinterpretar las palabras, ¿de acuerdo? Pero para eso tenemos todo un conjunto de la Biblia con 66 libros en los cuales podemos cotejar y entender de mejor forma a un texto que a lo mejor no es tan entendible por sí solo. Y gracias a Dios tenemos la oportunidad de tener 4 evangelios para poder entender mejor lo que Jesús dijo, para entender precisamente sus palabras. Y aquí vemos Marcos nos da la interpretación correcta. No hay que ir a ningún otro lado, hay que ir con Marcos y preguntarle, oye, ¿a qué se refería Jesús cuando dijo que no le será perdonado en este siglo y en el venidero? ¿A que habrá pecados que sí sean perdonados? Marcos nos dice no. Marcos nos dice, se refiere a que la blasfemia contra el Espíritu Santo es un pecado eterno y que nunca tendrá perdón. A eso se refiere. No hay lugar ahí para encontrar ahí un purgatorio o un lugar después de esta vida para el perdón de pecados. No hay lugar ahí. En el tercer video, donde es el purgatorio y el evangelio, que va a ser el video más largo de todos y tal vez el más importante, o más bien va a ser el más importante, porque vamos a cotejar si el purgatorio va junto con el evangelio. Si algo no va junto con el evangelio, sino que lo contradice, entonces estamos hablando de prácticamente una herejía, diciéndolo con todas las palabras. Porque Pablo dice en Gálatas 1 que si alguno viniere con un evangelio diferente, sea anatema. Y anatema quiere decir maldito por Dios. Y si torcemos el evangelio, si no lo presentamos puramente, pues estamos presentando un evangelio diferente, diluido. Entonces tenemos que tener mucho cuidado por eso, y por eso es que el tercer video va a ser el más importante de todos, el más largo, pero también es importante el propósito de esta miniserie de videos, que se pueda alargar si es que alguien de ustedes en los comentarios no está de acuerdo y me mencionan otros textos bíblicos que hay que analizar. Con gusto hacemos videos acerca de eso, de preguntas y respuestas. Estoy abierto completamente al debate y a hacer videos acerca de lo que ustedes puedan comentar acerca del purgatorio. Entonces, pues esto es todo por este video. Nos vemos en el segundo video, que vamos a hablar de Primera de Corintios 3. Espero sea de mucha bendición esta serie, y si tú eres católico, te respeto obviamente. Somos libres de creer, pero sé abierto y continúa viendo los videos para que veas si realmente es fundamentado en la Biblia lo que crees o no. Bueno, Dios los bendiga, nos vemos en el siguiente video. Gracias.